Bueno, pues agradezco a todos los organizadores de este encuentro el haberme invitado, el tener la confianza de que pueda exponer alguna cosita para con ustedes, ¿verdad? Deseo exponer ante ustedes una serie de datos y reflexiones que iluminen el aspecto bíblico de la iniciación cristiana. La exposición tendrá 3 partes. La primera de ellas recogerá el testimonio de la primitiva comunidad cristiana sobre el uso de las Escrituras, ¿verdad? El uso de lo que nosotros conocemos y llamamos Antiguo Testamento. Y la memoria de lo que dijo e hizo el Señor Jesús. La segunda parte se enfocará en profundizar los alcances del uso del memorial para comprender la fuerza salvífica de los sacramentos de iniciación. Y la tercera parte nos dedicaremos a esbozar la temática bíblica que se sigue en el proceso catecumenal hasta la realización de los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces esas son las 3 partes para compartirlas con ustedes. Vamos a la primera parte, el uso de la Escritura y la memoria, ¿verdad? Testimoniada en el Nuevo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento, varios testimonios de la manera en que la primera comunidad judeocristiana usó las Escrituras y la memoria de lo que hizo y dijo Jesús para comprender a manera de paradigma el aspecto bíblico de la iniciación cristiana. Quien dice que el cristianismo, el judaísmo y el islam son las religiones del libro, dice una verdad, pero no agota el sentido. No es que primero hayamos heredado un libro y entonces a partir de ese libro inventamos o dedujimos una religión, ¿no? Ese no es el camino. El camino fue el encuentro de Dios con la humanidad, un encuentro que se hace vivencia, un encuentro que se hace explicación, o sea, palabra, y después se codifica. Para cuando nuestro Señor Jesucristo y la comunidad cristiana nacen, ya existe la codificación de ese encuentro, de esa interacción entre Dios y su pueblo. ¿Cómo está codificado? Bueno, en una serie de libros, una serie de escrituras, a las cuales se hace referencia Moisés, los profetas, los escritos, los salmos. Así es como lo va viviendo la comunidad, en primer lugar Jesús y los discípulos, y luego la comunidad cristiana. Tomemos para empezar el uso de la Escritura en San Mateo. Este evangelista es el que más recurre a la Escritura. La cita explícitamente 43 veces y hace referencia a ella 89 veces. Así es que entre 40 y 80 son más de 100, 120 veces las que se está usando, más de 130 veces. Una de las formas de interpretación peshat, es decir, de interpretación literal, estricta de la Escritura dentro de los parámetros rabínicos de interpretación, típicamente hebrea, usada por San Mateo, es la de cumplimiento profético. Que Dios haya dicho algo, que Dios haya expresado algo en su palabra, y entonces en Jesucristo se cumple aquello que Dios dijo en la ley o en alguno de los profetas. Esta interpretación es de las más frecuentes. Se utiliza 31 veces en el Evangelio según San Mateo a lo largo de su Evangelio. Las citas en modo de reflexión son 32 de este tipo de cumplimiento profético. Resumiendo el contenido teológico de San Mateo, iluminado, ¿verdad?, entresacado de esta interpretación estricta, de esta interpretación literal de la Escritura, podemos afirmar que Jesús es el nuevo Moisés. Bueno, ¿de dónde sale el contenido Moisés? Bueno, sale de la Escritura, sale de lo que se había codificado en el libro del Éxodo y después, bueno, en muchos otros libros, a propósito del acontecimiento que Dios quiso que se diera a través de la mediación de Moisés. Jesús es el que conduce a la nueva alianza con el pueblo de Dios, que cumple en plenitud las promesas contenidas en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces aquí nosotros observamos ya el
lo que sucedió entre Dios y su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento y que quedó codificado en las Escrituras, la comunidad cristiana lo toma, obviamente iluminada, inspirada por el Espíritu de Dios, para poder comprender el acontecimiento de Jesús, hacerlo palabra, hacerlo inteligible, y queda codificado también en los evangelios y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, porque esto está presente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Lucas encontramos también ejemplos de cómo el mismo Jesús, en los pasajes de resurrección, nuestro Señor Jesucristo lleva a sus discípulos a comprender la necesidad de la pasión y la muerte a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, el pasaje en donde los ángeles o los hombres de blanco le explican a las mujeres no hace referencia a Escrituras, más bien hace referencia a lo que hizo y dijo Jesús con las mujeres. Sin embargo, en el pasaje de los discípulos de Maús, dice el evangelista, les explicó todos y cada uno de los pasajes a los que hacían referencia a él. Digo, pues iban despacio. Si ya vimos que en San Mateo pasan de 100, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay el recurso de acuerdo a lo que la persona es capaz, lo que la persona tiene a mano. Las mujeres no tenían a mano el recurso de la escritura, probablemente no lo sabemos, pero para ellas no lo usan. En cambio, en el tercero de los encuentros, que es con los 11 en el cenáculo, utiliza las dos. Jesús les dice, acuérdense de lo que yo ya les había dicho y que ya estaba escrito. Entonces Jesús utiliza las dos formas, que son completamente bíblicas. ¿Por qué? Porque la primera hace referencia a lo que ya estaba codificado, la segunda hace referencia a lo que quedó codificado precisamente a través de San Lucas. Bien, pues este es un aspecto que vale la pena considerar. Jesús habla a sus discípulos, ¿verdad? De tal manera que no recurre la comunidad de la palabra, debe llevar a los catecúmenos ante todo a una íntima vivencia del misterio de salvación del que desean participar. Yo creo que esto es muy importante. El aspecto bíblico de la iniciación cristiana, ¿verdad? En el uso de la Sagrada Escritura, en el uso de los textos bíblicos, sobre todo neotestamentarios, lo que debe procurar es el encuentro con la persona de Jesús. Es la manera en que se provoca el encuentro con Jesús. La palabra de Dios es encuentro vivo con Jesús. Y entonces es el instrumento que el evangelizador, ¿verdad?, debe utilizar, debe poner. El aspecto bíblico, pasamos de San Lucas, el Evangelio, al libro de los Hechos de los Apóstoles. El aspecto bíblico de la predicación querigmática es también muy consistente con lo ya visto en los discursos que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y otros predicadores apelan a la correcta interpretación de las Escrituras, al menos 10 veces. Ahí les pongo todas las citas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ejemplo entre otros, ¿verdad? El de Felipe, que alcanza al eunuco de Candaces y le dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Pues claro que no. ¿Lo dice de sí mismo? ¿Lo dice de otro? Lo dice de Jesús. Y le explica por qué lo dice de Jesús. Entonces, allí es claramente lo que significa esa interpretación de cumplimiento profético. Allí, en lo que había escrito el profeta Isaías, se hizo verdad, se hizo realidad cumplida en la persona de Jesús. Ahora pasamos al segundo tema, el sentido del memorial. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros nos quedáramos en el uso bíblico solamente de la predicación y del proceso de transmisión de la experiencia o provocar la experiencia de Jesús,
Bueno, tendríamos el aspecto bíblico de la evangelización o el aspecto bíblico de la predicación. Pero estamos hablando de iniciación de la vida cristiana. Entonces tenemos que hablar también del aspecto ritual, del aspecto que se convierte en actos simbólicos, como se define a los sacramentos, ¿verdad? Acciones significativas que llevan en sí mismas la gracia, que portan en sí mismos la gracia. Entonces esto es también importante considerar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, verdad? El sentido del memorial antecedente veterotestamentario y el mandato sacramental de Jesús. Nuestro estudio no está completo con el análisis de los textos que testimonian cómo predicó la comunidad cristiana primitiva, recurriendo a la escritura y a la memoria de lo que hizo y dijo el Señor. Esto nos llevaría al aspecto bíblico de la evangelización. Pero es necesario ahora ocuparnos del aspecto específicamente sacramental de la iniciación cristiana en su aspecto bíblico. Como antecedente, es necesario reconocer que el Antiguo Testamento conoce el valor eficiente del memorial. ¿Verdad? Tenemos un primer ejemplo en las normas rituales de Éxodo 12 a propósito de cómo debería celebrarse la Pascua, y concretamente Éxodo 12, 24 al 26 nos dice: observen todo esto como ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor Dios va a dar, como prometió, observarán este rito. Cuando sus hijos les pregunten por el significado de este rito, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor. Y ahí continúa, ¿verdad?, lo que es el memorial en concreto, que éramos esclavos en Egipto y Dios vino y nos sacó, etc. Entonces, allí nosotros no solamente estamos haciendo el uso de recordar, y creo que pues en la mayoría lo entendemos, ¿verdad? Algo que Dios, una acción salvífica realizada por Dios en un momento histórico, se hace esa misma acción salvífica en el presente. Eso se llama memorial. Y desde el Antiguo Testamento está presente. Bien, ahora, no solamente se utiliza en el sentido de originar un rito, no, también se utiliza el sentido de memorial cuando se quiere que Dios realice una acción salvífica. Y esto lo vemos nosotros por ejemplo, en la oración de Judith. Judith 9:1 al 14 es una oración bastante larga, ¿verdad? Pero casi en el mero inicio de la oración de Judith, podemos nosotros encontrar esta referencia que hace Judith, ¿verdad? ¿A qué hace referencia? Bueno, a Simeón y a los patriarcas, los hijos de Jacob, que Dios los reviste de fuerza para vengarse de la afrenta que había recibido Dina, la hermana de ellos, cuando que había sido violada. Entonces, ¿verdad?, Judith hace la oración de memorial para que Dios la tome a ella en una actualización de una acción salvífica. Ella va a tomar la venganza por todas las ofensas que había realizado ahora el ejército de Nabucodonosor en la persona de Holofernes. Muy bien, pues eso es y hay otros ejemplos en los Macabeos. Una oración de Judas Macabeo también tiene la misma perspectiva, ¿no? O sea, hacer un memorial cuando tú salvaste a nuestros padres, bueno, pues así ahora yo, ¿verdad? Vamos, revístenos de tu fortaleza para vencer a los enemigos. Así pues, Jesús manda a los apóstoles a predicar, pero también a realizar las acciones sacramentales que marcan el inicio de la vida cristiana. El ejemplo más claro, pues, nosotros lo vemos en Mateo 28:19. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ordena: hagan esto, realicen este rito. El mandato de realizar el memorial de la Eucaristía también, ¿no? En la última cena, Lucas 22:19, hagan esto en memoria mía.
Entonces Jesús retoma, ¿verdad?, dentro de claramente de la tradición de la cual él proviene, retoma. Ahora él origina acciones salvíficas, él las pone en los discípulos, también para la cuestión de la confirmación. Él mismo se lo dice: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder de lo alto, ¿no? Ahí el mandato que les da al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, ahora pasamos a la tercera parte de nuestra charla. Vamos ahora al uso, ¿verdad?, de la Biblia en el ritual de iniciación cristiana de adultos, que pienso yo que sirve pues como un paradigma, ¿no? Es un ejemplo para que nosotros vayamos siguiendo. Y desde el punto de vista temático es interesante, es bastante interesante. Bueno, dentro de los prenotanda, en el número 19 del ritual para la iniciación cristiana de adultos, me estoy refiriendo, digo porque yo no soy perito en cuestiones litúrgicas y no sé las numeraciones, cómo las han cambiado, si no han cambiado. Yo el ritual que utilicé es el que editaron en Colombia, un libro gordo así. Pues digo, pues es el que sé, y en el número 19, allí en los prenotanda está esto. Dice que la catequesis, acomodada al tiempo litúrgico, enriquecida con celebraciones de la palabra, debe llevar a los catecúmenos, ante todo, a una íntima vivencia del misterio de salvación del que desean participar. Con respecto a esto, quisiera compartirles un poquito una anécdota. Una persona que era catequista, ¿verdad?, y que de vez en cuando pedía permiso ahí en la parroquia para llevar adelante algún proceso de iniciación cristiana, sobre todo de chicas que estaban participando en una casa de chicas que se embarazaban, y entonces se les apoyaba en esa casa, y algunas resultaba que no eran cristianas, y en el trato con esta persona pues como que les nacía. Y me gustó mucho un aspecto que ella decía, y tiene que ver con esto de los prenotanda. Me comentaba que para cuando se les prendía el foco, ¿verdad?, a las chicas: oye, quiero ser cristiana, quiero ser católica, no, se me antoja. Y entonces le decía: bueno, sí, si quieres te empiezo a explicar, ¿no? Pero, ¿verdad?, después de unas primeras explicaciones, ¿no?, muy básicas, ni siquiera... O sea, por supuesto, ella tenía contenidos bíblicos y le hablaba de Jesús, pues ni modo que no le hablara de Jesús, pero la conducía a la persona no tanto a la celebración de un sacramento, que yo creo que el análisis de la realidad está muy claro, ¿verdad? No conducimos a la gente a los ritos, conducimos a la gente a la experiencia de Jesús, a ser discípulo de Jesús, a tener una cotidianidad. Y esta persona catequista les decía, después de un tiempo ya de ir caminando, ¿verdad?, les decía: oye, ¿y esto cómo está cambiando tu vida? ¿Se está haciendo un estilo de vida en ti? Porque si no, aquí le paramos ya. No eres, o sea, como que todavía no te cae el 20 de lo que significa ser católico. Si ya te estás dando cuenta que tu vida cambia, o sea, que se te ocurren otras cosas, se te ocurre ser de otra manera, entonces le seguimos. Si no se te ha ocurrido, si quieres le paramos y ya no le seguimos, porque esto es algo que te cambia la vida. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, y es el aspecto muy bíblico, ¿no? Muy bíblico, porque ese es el proceso de discipulado que Jesús llevó con los apóstoles, ¿no? Al principio sí, ¿verdad?, los hizo caminar con él, los llevó a que observaran las circunstancias de lo que pasaba, ¿verdad? Pero después, en la subida a Jerusalén, empezó a tirarles duro, empezó a darles: no, así yo no soy así, yo no he venido a hacer servido sino a servir. Oye, que les caiga, ¿quieres que hagamos caer fuego? No, cállense, no saben lo que dicen, están locos, ¿no? ¿De qué venían platicando? Venían de ¿quién es el más importante en ese lance? No, el más importante es el menor, el que esté de servidor, el que reciba a un niño, ese es el más importante.
Si nosotros observamos esas partes del Evangelio, son desbastes, o sea, trancazo para cambiar la forma, para transformar a la persona. Y bueno, pues esto es un aspecto bíblico importante ya dentro del proceso catecumenal. Y lo vemos aquí precisamente en la admisión al catecumenado. Desde el punto de vista temático, las propuestas para la admisión al catecumenado nos hablan del encuentro entre Dios y los individuos. La mayoría de los textos escogidos para la admisión al catecumenado hablan de encuentros personales, Jesús y Zaqueo, la samaritana y Jesús. Por ejemplo, podemos ver el llamado de Abraham para que deje su tierra y su parentela y siga el camino que le mostrará, y así será bendecido, Génesis 12, 1 al 4. San Pablo en sus cartas a los Gálatas, que es en el capítulo 5, o en los Efesios capítulo 4, propone el gran cambio de vida, de lo carnal a lo espiritual, conforme a la llamada que hemos recibido. Y, por ejemplo, otra propuesta del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 al 6, se toma la comparación más radical: el ser recogidos de entre todas las naciones, el recibir el Espíritu y ser sacados de los sepulcros. Imagen muy fuerte, ¿no? Muy hermosa. Yo voy a meterme a los sepulcros, los voy a sacar del sepulcro donde está. No es la más famosa del campo de huesos, no, es la que dice que los va a sacar de los sepulcros. Bien, son los textos de admisión al catecumenado, ¿eh? Los textos evangélicos propuestos coinciden en la misma temática del encuentro: Jesús y Zaqueo, Jesús y los primeros discípulos en el Evangelio de Juan, muy diversas formas en que se encuentran con Jesús, la parábola del sembrador y la buena tierra. Otra línea temática coincidente con las desarrolladas en las lecturas de San Pablo son aquellas que hablan del sistema de valores de Jesús, que no concuerda, no checa con los sistemas. Por lo tanto, el primer y segundo mandamiento de la ley, ¿cuáles son, maestro? Le preguntan por uno, Jesús responde con dos. ¿Por qué? Porque los dos son importantes, y así también lo ratifica el maestro de la ley. El mandato de servirse los unos a los otros, Juan 13, ¿verdad? Acabando de lavar los pies a los discípulos. O el mandato de ámense los unos a los otros, no como puedan, no como se aman ustedes mismos, sino como yo los he amado, Juan 15, 12 al 17. Esas son las propuestas temáticas para el primer paso importante, o sea, lo que se hace, ¿verdad?, como primer momento importante, la admisión al catecumenado. Ahora, propuestas, me acuerdo también que en este primer momento de admisión al catecumenado se les pregunta a los padrinos, ¿no? ¿Ha escuchado la palabra de Dios? ¿Ha asistido asiduamente a las asambleas? ¿Vive de acuerdo a esa palabra? Eso se pregunta, ¿no? Y ya los padrinos, sí. Bueno. Bien. Para la etapa de elección e inscripción del nombre, encontramos un acento temático en la conducta que vence al pecado. ¿Por qué? Porque todos los evangelios coinciden con el del primer domingo de Cuaresma. Jesús que vence a la tentación. Bien, desde la concepción de la naturaleza del pecado, que no forma parte esencial de la creación del hombre, Génesis 2:1-9, 3:1-7, ¿verdad?, la narración del pecado, creación y pecado, hasta los pasajes en que Dios renueva el compromiso de Dios con la humanidad, incluyendo los signos que acompañan este compromiso. Por ejemplo, la alianza con Noé después del diluvio, Génesis 9:8-15, y la consiguiente relectura de los pactos del Antiguo Testamento a partir de la alianza con Jesús. La segunda lectura que se hace primera de Pedro 3:18-22. Los evangelios propuestos para este paso son las tentaciones en el desierto,
Por lo tanto, en Jesús somos probados y vencemos con la ayuda de su gracia. Ahí está el interrogatorio que yo les citaba, ¿verdad? Y que los padrinos siempre dan buen testimonio de sus ahijados. No falla. Bien, ahora el tiempo de la purificación y los exámenes. Las propuestas de lectura para los 3 exámenes previstos dentro del proceso coinciden con los esquemas de lecturas de los domingos 3º, 4º y 5º de Cuaresma en el ciclo A. Cuando nosotros utilizamos el misal romano, vienen incluso las anáforas, ¿verdad? Los prefacios están completamente adecuados al ciclo A. ¿Por qué? Bueno, porque se lee Jesús, con el encuentro de Jesús con la samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Son los 3, y estos están previstos como lecturas de Evangelio para los escrutinios, para los tiempos de los exámenes. Bien, los evangelios provienen de San Juan y siguen una línea profundamente iluminativa. Estos son el encuentro entre Jesús y la samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. El proceso espiritual que resulta de estos 3 pasajes inicia en un encuentro meramente superficial y casual entre 2 personas que no se conocen. Esos son Jesús y la samaritana. 2 personas que no se conocen, pero empiezan a hablar. Y la persona que se encuentra con Jesús dialoga sinceramente y con esa misma sinceridad va dejándose cuestionar por Jesús. Ese es el primer punto, ¿no? El primer nivel. Si le hace caso a Jesús, si confía en Jesús, entonces queda inmerso en un signo de salvación. Y esa es la fuerza del evangelio de la curación del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento y la samaritana en el primer momento del encuentro están en la misma circunstancia. El ciego de nacimiento no conoce a Jesús, pero confía que el que le puso el lodo en los ojos y le dijo vete a lavar a la piscina de Siloé, confía en que algo va a pasar y va. La samaritana sucede lo mismo, y podemos ver muchos otros pasajes dentro del Evangelio según San Juan que tienen la misma estructura de composición. Digamos, por ejemplo, el paralítico de la piscina de Betesda. Jesús no lo conoce, tiene un montón de heridas. Oye, ¿quieres curarte? No, pues sí, pero es que no. Bueno, pues levántate, toma tu camilla y anda. Si se siguen quejando, no se levantan, ¿o no? Sí, pues agarró la onda. ¿Ya para qué me quejo? Me levanto y agarro mi camino. ¿Sí ven? Ahora, de esa primera cosa que ellos no saben exactamente quién fue o qué alcances va a tener eso que pasó, no lo saben. Tanto en el paralítico como en el ciego como en la samaritana hay un segundo escalón siempre. Con el paralítico, ¿verdad? Oye, ya estás curado, ya no vuelvas a pecar. Perfecto. O sea, se trata de que Dios ya estoy reconciliado con sí, ya. Con el ciego, oye, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú? Pues ¿quién es? Pues ese sí, pues no lo conocía, ¿verdad? No lo había visto, apenas lo estaba viendo. Pues soy yo. Se postró. Hay otro nivel ya. ¿Ven? Entonces, en ese nuevo nivel, Jesús se le da otro paso de revelación. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Ya no vuelvas a pecar. O los samaritanos, ya no creemos por lo que tú nos dijimos. Sabemos que este es el Redentor del mundo, por supuesto, sí. El paso del siguiente nivel. Y después, todavía hay otro paso más a lo que significa verdaderamente haber sido objeto de esta revelación, ¿verdad? La salvación sigue puerta para comprender más profundamente la verdadera persona del Señor. Esta relación con Jesucristo se da gracias a la fe perseverante hasta que llega hasta la recepción de vida, porque Jesús es la resurrección y la vida. Es el diálogo con Marta, ¿no?
Bueno, Marta, ¿crees que va a resucitar? No, bueno, sí, pues al final de no. No. A ver, ¿tú crees que va a resucitar? Bueno, creo en lo que tú digas. Y si que tú se lo pides, va a resucitar. ¿Verdad? Entonces, es ese proceso de iluminación que está muy hermoso, ¿verdad? Y que claro, pues lo vamos viendo, y si le permitimos a los catecúmenos irlo viviendo, pues es muy interesante. El tiempo de iluminación en la entrega de los símbolos. Si bien para este momento el catecúmeno no ha recibido todavía las gracias propias de los sacramentos de iniciación, las lecturas bíblicas señaladas para estos pasos son densas en contenido teológico. El elegido, al recibir el símbolo de la fe, escucha el pasaje de la pregunta de Jesús a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Imagínense que se soltara Pedro: yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador. Bueno, pero antropológicamente hablando, es eso. ¿Quién dices tú que soy yo? Pues no eres nada más un hombre famoso, no eres nada más alguien atractivo, no, eres el Hijo del Padre que se encarna. Y entonces todavía podemos decirlo, no están operando en la persona las gracias sobrenaturales ya por la recepción del sacramento, todavía no, pero es la manera en que Jesús le dice: ¿quién dices tú que soy yo? O bien la enseñanza de Jesús que indica a los discípulos que el acercamiento entre Dios y los hombres es obra del Padre, no de la humanidad, como lo expresa en Juan 12, 44, 50, su último discurso, ¿no? El discurso final de Jesús, el que cierra su ministerio en Jerusalén. No son ustedes los que vienen, es mi Padre el que los ha traído a mí. Bien. Para la entrega del Padre Nuestro, los elegidos se preparan con textos de las cartas de San Pablo que explicitan el sentido de nuestra relación con Dios, que es de hijos amados. Pero insiste el apóstol que esta filiación es obra del Espíritu. San Pablo lo insiste mucho: Gálatas 4:7, Romanos 8, etc. La imposición del nombre cristiano sigue aquellos pasajes evangélicos donde Jesús renombra a Simón como Pedro, tanto en Mateo 16, 13 al 18, como Juan 1, 40 al 42. O sea, estamos nosotros viendo, ¿verdad?, cómo entre las lecturas bíblicas que se toman y los ritos que se van celebrando, pues está viendo como forma memorial, ¿no? Lo que hizo Jesús con Simón, lo está haciendo ahora contigo. Lo que hizo Jesús con la samaritana, lo está haciendo. Lo que hizo con el ciego de nacimiento, lo hizo contigo. Lo está haciendo el Señor por ti. Así llegamos a los elementos bíblicos de la celebración de los sacramentos de iniciación. Cuando los sacramentos se llevan a cabo como normalmente debería de hacerse durante la vigilia pascual, encontramos un elenco de citas del Antiguo Testamento que nos da un repaso de la historia de la salvación. Pues sí, ¿verdad? Las 7 lecturas, desde la creación y caída del hombre hasta las promesas de salvación presentes en los profetas. Llegar a ser cristiano por la recepción del bautismo, la confirmación y la Eucaristía es quedar íntimamente unido a Cristo, muerto y resucitado. Yo creo que, pues no sé cómo sean las usanzas en toda Latinoamérica, ¿no? Pero yo no le veo mucha fuerza simbólica a separar la iniciación cristiana de un adulto de la vivencia de la Pascua, porque pues el cristiano es el que ha muerto con Cristo para resucitar con Cristo, y eso es lo que nosotros vivimos la vigilia pascual. Entonces toda la fuerza significativa pues está condensada, ¿no?, en todos los símbolos que se viven allí en la Pascua. Por la gracia de su redención, ser librado del pecado y del destino que éste nos granjeó. Todo esto es la muerte. O sea, el pecado nos lleva a la muerte, Jesús nos lleva a la vida. Bueno, pues con esto, ¿verdad?, concluyo. El aspecto bíblico de la iniciación cristiana no se reduce al uso de la Sagrada Escritura a lo largo del proceso
o en la celebración misma de los sacramentos. No somos la religión del libro. De acuerdo con el testimonio de la primitiva comunidad que ha quedado plasmado en el Nuevo Testamento y que sirve de fuente inspiradora al ritual de la iniciación cristiana de adultos, el aspecto bíblico de la iniciación es dejarse envolver en la dinámica de relación que Dios estableció con su pueblo desde el Antiguo Testamento y que quiso establecer con cada uno de nosotros a partir de las obras y palabras realizadas por nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que al encontrarnos con Él, tengamos vida y esta vida sea